Buenos días. Realmente es un gusto compartir con ustedes una porción, una historia de la palabra de Dios. No conozco a muchos. Mi nombre es Mingo, tengo una hermosa esposa, Adriana. Nos conocimos muy cerquita de este lugar, a 3 cuadras. Ella con tanta insistencia me conquistó. Bueno, eso es lo que nos creemos los varones por allí, ¿no? De novio con Adriana le decía que nuestro primer hijo se iba a llamar Lucas. Iba a ser varón, iba a ser Lucas, porque los hombres somos un poco agrandados, ¿eh? Somos medios profetas. Y así fue que antes de los 2 años de casados, nació nuestro primer hijo, Lucas. Lucas está en San Francisco, disfrutamos de 2 hermosos niños, los cuales son 2 gringos hermosos y nos llenan. A los poquitos meses de nacer Lucas, Adriana empieza con en su periodo, algunos retrasos y me dice, mira, Mingo, aquí, Adrianita, tranquila, porque había estado leyendo justamente de los embarazos psicológicos. Le digo, Adriana, tranquila, porque aquí hay embarazos psicológicos. Hay que esperar un tiempo y, bueno, y ese tiempo pasó a los 9 meses. Tuvimos a nuestra princesa, Andrea. Ella es una alegría en nuestra casa. Andreita es de hablar mucho, tanto es así que a los 6 años le pusimos un billete para que se calle y durante 15 minutos y a los 10 minutos prefirió perder ese billete. Es una alegría. Bueno, y así teníamos la parejita, el varón, la nena, pero a los poquitos meses, Adrianita me dice, mira, Mingo, no, 2 está bien, la tercera es psicológico. Y bueno, y fueron pasando el tiempo y a los 9 meses nació nuestro hijo Matías. Matías es un joven que él tiene su meta, servir al Señor, así es que muy jovencito comenzó a viajar, fue a África, predicó en las cárceles, un joven que tiene un desafío enorme por la causa del Señor. Y bueno, y una tarde, después que llego del trabajo, subo a mi casa y allí estaba mi esposa. Ustedes vieron que la mujer es de hablar mucho, es hermoso esto. Pero cuando la mujer calla, el hombre tiembla. Y con pocos gestos nos dicen todo. Hay mujeres que levantan un poquito las cejas y ya los hombres agachamos la cabeza. Bueno, Adrianita tiene la costumbre, cuando algo pasa, se le ponen los ojos chiquititos. Y yo le vi los ojitos ese día chiquititos. ¿Qué pasa, Adriana? Bueno, prepárate, cámbiate, bañate, cámbiate, vamos a ir al psicólogo. Pero antes vamos a pasar por la doctora. Y así a los 9 meses nació nuestra última hija, Micaela. Micaela está en San Francisco, se casó y disfruta de una hermosa familia, un matrimonio que nos llena de alegría también. Y sí podemos decir, hasta aquí nos acompañó nuestro Dios. Y pasamos tormentas y los 6 nos hemos reído mucho, pero también hemos llorado mucho. Como todos, seguramente hemos pasado momentos de mucha dificultad, de muchos obstáculos, porque la vida, y tenemos un enemigo que permanentemente nos viene pisando los talones, tratando de hacernos caer. Y un poco, mira Gustavo, ayer a la tarde estaba cantando esta canción, Poderoso Dios, cuando estaba meditando en el mensaje. Y hoy encuentro el título, un poquito de esta reflexión que vamos a tener esta mañana, Poderoso es Dios. Yo no puedo guiarme por un pendrive porque me salgo del tema, les hablo con el corazón. Y siento así, hay hermanos que tienen la capacidad de
de seguir un hilo. Yo tengo un papelito que normalmente le llevo muy poco el apunte. Y la historia que quiero que meditemos en esta mañana, me apasiona la historia de David. David tiene abundantes experiencias y nos deja, porque la palabra de Dios es útil y nos enseña y nos lleva a reflexionar y nos lleva a cambiar y nos lleva a tomar desafíos. Yo antes de llegar a 1 Samuel capítulo 29, es un poco parte de la historia que vamos a ver de David, yo quiero reflexionar un poquito quién era David. David, muchas veces hemos relatado y hemos meditado en la confrontación que tiene con Goliat. David era un pastor. David escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y la primera reflexión que quiero mirar de David y de la historia que vayamos viendo es abrir la pantalla de la historia de David, pero a la par mirar nuestras vidas. ¿En qué puede sernos útil esta palabra? Y yo lo primero que encuentro cuando David va a enfrentar a Goliat, me encuentro con un obstáculo que tenía el pueblo de Israel. Que tienen que pasar ese obstáculo. ¿Y qué hacían frente a Goliat, a ese gigante? Cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación difícil, un obstáculo, muchas veces nos quedamos mirando asustados a ese obstáculo que vamos a pasar. ¿Hemos pasado obstáculos? ¿Sí? Estamos pasando por pruebas. Y sí. Bueno, David, cuando vio la prueba, el obstáculo, el gigante, él sabía que no era él quien iba a vencer, era Dios en él. Y muchas veces a los obstáculos de nuestras vidas lo queremos vencer nosotros, con nuestras propias fuerzas. Y después le presentamos a Dios, y Dios lo que quiere es que podamos ver cómo somos victoriosos, pero en Él. Y en esta historia de David, yo encuentro que en Mateo, por ejemplo, cuando el Señor nos enseña de la fe, nos dice, y si orás con fe, podrás decirle a este monte, le podés decir a esta prueba, a este obstáculo, pasate de acá para allá, y va a ocurrir. Porque Dios lo que hace en nuestras vidas, cuando tenemos fe en Él, es que esa prueba, ese obstáculo, como una montaña, porque es lo que vemos, como una montaña, sea trasladada. Y así lo hace. Y David veía a Goliat como un obstáculo, pero también el desafiante a Dios. ¿Qué hace este filisteo incircunciso? Y dice que va a buscar 5 piedras. Algunos escritores dicen, una era para vos, Goliat, y las otras 4 se aparecían los hermanos de Goliat. Puede o no puede ser así. Los estudiosos dicen que, y se ve en las escrituras, que Goliat tenía hermanos. Había gigantes que eran hermanos de Goliat. O sea que Goliat tenía total confianza en Dios, que no solamente iba a ser para vos, Goliat, sino para el que siguiera detrás tuyo. Él confiaba en Dios. Y así fue. Nosotros cuando, a mí en la escuela dominical por allí me da un poco de gracias de las canciones que cantamos, ¿no? Y David, el rubiecito, chiquitito, agarró la gomera y vuelta, dio, y al gigante venció. Sí, pero lo real es que lo tira esa prueba, cae al suelo, y él va corriendo, no se esconde, se para arriba de Goliat, le toma, desenvaina la espada de Goliat y lo termina de matar. Y no solamente termina con esa prueba, ese obstáculo, sino que le corta la cabeza. Acá está. Acá está el que Dios me lo puso en mis manos y con su poder
tenemos la victoria. En el libro de Primera y Segunda Samuel se menciona a los filisteos unas 150 veces. O sea que los filisteos eran el pueblo que permanentemente se confrontaba con David. Ustedes saben que la preocupación mía era el reloj. Yo no lo veía. En una oportunidad fui a una iglesia donde tenía una lucecita y después de tantos minutos se prendía la lucecita, que quería decir terminar. Y me dio tanto miedo que miraba al piso, porque en una de esas te hacían hasta desaparecer si te pasaba, ¿viste? Así que está bueno saber que tenemos tiempo. No va a pasar. No, por eso miré y si no venía Ricardo al lado mío. Bueno, cuando llegamos al capítulo 29 de 1 Samuel, por favor acompáñenme, porque después de haber visto este personaje David con toda su valentía, con toda esta audacia que se veía en él, dice, ¿lo tenemos todos? Capítulo 29 de 1 Samuel. Dice, los filisteos se juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto al fuente que está en Jersel. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Aquis era el rey de los filisteos. A ver, yo cuando estudiaba esta parte y cuando empecé a ver esta parte, yo digo, ¿qué te pasó, David? Ahora estás con los filisteos. Bueno, algunos tratan de argumentar que David se podía dar vuelta en esa batalla, era muy estratega David, pero David había empezado a ceder. David no en todos sus caminos, no en todo su andar, ya consultaba a Dios. Él, por escaparse de Saúl, empezó a tener temor y escapaba y escribió muchos salmos en estas huidas de David, pero termina en territorio enemigo. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. No quiere decir que ser un hijo de Dios significa encapsularnos, sino que frente al mundo nosotros damos gloria a Dios y mostramos lo que hace nuestro Padre con sus hijos. En este caso, David estaba compartiendo con los filisteos. Y dijeron los principales de los filisteos, ¿qué hace aquí estos hebreos? Allí los mismos filisteos dicen, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tenés a los israelitas con nosotros. David tenía 600 hombres que los había preparado él para la batalla. ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Eso es lo que responde el rey. Este es un hombre que me ha sido leal. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? La tenían clara. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a 1000 y David a 10.000? Esto de esta canción que danzaban yo no la entiendo muy bien, porque es una provocación, ¿no? Saúl cantó a 1000, mató a 1000 y David a 10.000. Y claro, ¿y Saúl cómo no se va a poner? Cristiano hizo un gol, Messi hizo 3 y Cristiano Ronaldo se va a poner
porque es como que entras en una competencia, ¿no? Saúl no estaba contento. No debe ser así en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando vemos las bendiciones y cuando Dios empieza a usar a un hijo de Él, debemos sostenerlo, fortalecerlo y llenarlo de oración, porque así es el pueblo, ¿no? Nos vamos sosteniendo. Bueno, en el versículo 8, David, después de tratar de hacer convencer a Aquis, ¿qué he hecho?, dice David, ¿qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy para que no vaya y pelea contra los enemigos de mi Señor? O sea, David ya estaba identificando al rey filisteo como su Señor. Unos capítulos antes se había dirigido a Saúl como su Señor. David había perdido identidad. Y muchas veces esto lo ocurre, abrimos la otra pantalla para nosotros. Muchas veces nos pasa que coqueteamos con las cosas del mundo. Empezamos a ceder. Y yo había notado acá una enfermedad que es acromatopsia. La cromatopsia es ceguera a los colores. Muchas veces nos empieza a pasar esto. Acromatopsia es ceguera a los colores. Ves solamente en blanco, negro y grises. Y esto a veces nos ocurre a nosotros. No podemos ver la hermosura de lo que es Dios en nuestras vidas. Empezamos a ver en blanco y negro, tenue, grises. El enemigo astuto no es aquel que se muestra. El león cuando ataca, no ataca rugiendo. Es muy sutil. Empieza muy suavemente hasta que toma la presa. Y yo no he visto ningún león que cuando toma una presa se la pueda sacar con facilidad. El único que puede abrirle la boca a ese león es nuestro Dios. Y en esto de los grises, si bien es para desarrollar un tema, ¿no? Pero ¿cómo comenzamos a ceder en nuestros tiempos? Ya nuestra mirada comienza a cambiar. Ustedes vieron que hay un pasaje en Juan 1:12 que dice: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni sangre, o sea, no son los hombres, ni es por descendencia, sino que nuestro ADN es del cielo, es Dios. Y lo que debemos reflejar es a Jesucristo. Los hijos, en muchas cosas, nos hemos parecido mucho a nuestros padres, en gestos, en costumbres, en forma de hablar, en forma de pararnos. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo y nos apasiona, como hacía Ricardo, no cambio este lugar porque es la presencia de nuestro Señor, que también en nuestra vida íntima es la experiencia. Somos hijos de la intimidad con Dios. ¿Quién cambia un momento íntimo con Dios cuando nos habla por cualquier cosa que nos pueda dar el mundo? Absolutamente nada. A David se le venía llegando la noche, porque todo esto iba a tener consecuencias. Y no pensemos que como hijos de Dios, cuando estamos en estos grises, no vamos a tener consecuencias. Sí las tenemos. Y así fue que comenzó a
dice en el versículo 11, y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a esa batalla. Cuando David y sus hombres volvieron a su tierra, que era Siclag, Siclag era el territorio que le había dado Aquis, el rey, donde estaban con todas sus familias. Y David dice que comienza a acercarse a Siclag y empieza a ver humo. Y de lejos empieza a ver que Siclag, el lugar donde estaba su familia, había sido quemado en su totalidad. Le barrieron el territorio. ¿Alguien ha recibido algún robo alguna vez? ¿Sí? Pues somos argentinos, así que acá todos hemos pasado por esa situación de robo. Y cuando tenemos el robo, nos sentimos, hay una cosa rara, ¿no? Se han llevado cosas que son mías, de mi propiedad. Bueno, un pueblo le robó todo. No solamente los bienes, le robó a esposas, hijos, hijas, ganado. En ese lugar yo creo que David le vino todo encima. Empezó a comprender. Y el desafío en esta noche es este. Vamos a recuperar la propiedad perdida. Vamos a recuperar lo que nos ha sido robado. De pronto puede ser el gozo, la alegría. El creyente puede estar pasando por pruebas, pero tiene el gozo y la alegría de lo que es el Señor. Nos pueden haber robado, ayúdenme ustedes. Me puede haber robado la santidad, la paz, la confianza en Él. A ver, la paciencia, el perdón, que muchas veces a mí me ha pasado por experiencia personal, me la paso mirando por el retrovisor. Lo que Dios tiró ya al fondo de la mar, no es que Él se olvida, no tiene más problema con eso, ¿eh? El que no se olvida soy yo. Y tampoco es el tema que yo me tengo que olvidar. Puedo verlo, puedo ver ese problema, ese obstáculo, esto que pase, pero dando gloria a Dios del triunfo de Él. Muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Y aquí David entra en un estado ya de crisis muy grande con los suyos, porque dice que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Has visto que cuando hay un dolor muy grande, muy profundo, en el versículo 4 está, del capítulo 30? Dice que lloraron, ellas no tenían más fuerzas. Hay momentos donde el dolor es tan grande, la angustia es tan grande, pero somos, acuérdense, hijos de Dios. Y Dios tiene puesta la mirada y está esperando. Y ese dolor, esa angustia, esas lágrimas comenzaron a hacer reflexionar. Dicen que hasta llegó el punto que se angustió mucho, dice David, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, hasta ya estaba solo. Acá soy yo el problema. Acá no tengo más excusas, acá tengo que mirarme
y mirarse, como decía Gustavo, al corazón, mirarse íntimamente, no dejarnos engañar. Y allí va donde David dice el segundo punto. Lo primero, la angustia, y lo segundo, se fortaleció. Hay una sola forma de fortalecernos frente al dolor y a la angustia, y es aprender a mirar a Jesucristo. Y cuando miramos la cruz, cuando miramos la obra del Señor Jesucristo a mi favor, comienzo a fortalecerme, porque su perdón me alcanza. Y no solamente que se fortaleció pensando y mirando la obra y al Señor Jesucristo, sino que allí va la segunda parte, la tercera parte, mejor dicho. Allí va la consulta a Dios. Allí va el momento que había perdido mucho David en no haber consultado a Dios. Y allí sí se decide, como él lo había hecho muchas veces, a hablar con Dios. Y dice que David consultó a Dios diciendo, le hace dos preguntas. Ustedes vieron que nosotros muchas veces hemos enseñado, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Pero a Dios le podemos preguntar por qué. Porque el mismo Señor en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y muchas veces necesitamos esta relación íntima con Él. Y Él va a saber darnos esa porción, esa palabra que necesitamos. Y la primera pregunta que hace David es, ¿perseguiré a estos ladrones? ¿Los tengo que perseguir? Si Dios le decía que no, y él iba a tener que fortalecerse y Dios le iba a dar la fortaleza. Y Dios, por supuesto, le responde sí. Y le dice, la segunda es, ¿los podré alcanzar? O sea, no va a ser solamente, ¿los voy a perseguir? Sí, vamos. Ahora, ¿los voy a alcanzar? Sí. No solamente lo vas a alcanzar, vas a recuperar absolutamente todo. Y si después ustedes leen este capítulo que es apasionante, no solamente vas a recuperar, David le habían robado sus 2 esposas, vas a recuperar todo, ganado, todo, absolutamente todo va a ser recuperado. Recuperando lo que nos habían robado, la propiedad quitada. Y la reflexión en esta mañana es esta. Aprender a mirar en nuestras vidas aquellas cosas que el enemigo nos ha tomado. Como decíamos recién, ¿qué hacemos frente al perdón? Es difícil perdonar a aquel que nos hace daño. Se puede a través de Jesucristo. Es muy difícil si no tengo ánimo, estoy en angustia, o no tengo deseo, o perdí ese fervor, ese entusiasmo. ¿Cómo hago? Aprender a mirar a Jesucristo. Él lo llena todo. Cuando mirás a Jesucristo, cuando mirás la obra y la grandeza y la hermosura de Jesucristo, Dios nos bendice. Dios está enamorado de la iglesia y espera que nosotros como hijos de Él correspondamos a ese amor. Cuando venimos a congregarnos, que es hermoso vivir en comunión, pero el principal es la persona de Jesucristo. Él es quien llena todo. Él es el que se levanta victorioso. Él es la fuente de amor, la fuente de perdón,
la fuente de la alegría. Si nos queremos levantar victoriosos, tenemos que aprender a contemplar a Jesucristo y obedecer su palabra. Yo quiero terminar con una historia real, porque muchas veces leemos la Biblia y me ha pasado muchas veces, no sé qué voy a leer hoy porque son hechos reales. Acá no hay historietas. Y encontramos desde historias de amor y dulces hasta historias muy duras como consecuencias de la desobediencia. Había un matrimonio donde la mujer se había entregado al Señor y su esposo se había desviado mucho en su vida y comenzó a beber y a tomar, y los fines de semana eran una tortura. Esta mujer oraba. Su esposo llegaba a alta hora de la noche, los días sábado y domingo, y dice que la golpeaba, comenzó a golpearla. Tanto fue así que ya las marcas comenzaron a quedar en el cuerpo. Llegó al punto a quemarle las piernas con cigarrillos. Los hermanos en la iglesia le aconsejaron: aléjate porque no es bueno para tu vida, tu salud. Y ella decidió, porque sabía escuchar la voz de Dios: yo confío en Dios. Lo que no puede el hombre, Él puede. Y así pasaba el tiempo y parecía que Dios no respondía y esta mujer seguía. Dice que había momentos que le echaba de la cama y la hacía dormir en el piso. La historia fue dura hasta que una noche, muy tarde, ella siente el ruido de la puerta. Y dice que cuando entraba su esposo, después de haber estado en estos estados de los fines de semana, ella lo único que hacía era cerrar los ojos y clamar a Dios. Y esa noche ella comenzó a clamar a Dios esperando el golpe y comenzó a sentir que sus pies eran acariciados por dos manos. Ella no quería abrir los ojos. Pensaba, esto es un ángel, algo que me está... Y de pronto comenzó a sentir que sus pies se humedecían y caían gotas de lágrimas. Cuando ella mira, era su esposo que llorando le pedía perdón. Dios me perdonó, necesito que vos me perdones. Y lloraba. Ese día este hombre había tenido un encuentro con Dios que él no dijo cómo había sido. Hay reserva muchas veces en nuestra vida de intimidad como Dios nos habla. Pero sí transformó su vida. Esa noche y muchas noches, él durmió tomado de la mano de su esposa, pero en el suelo.